Leonardo Campodónico es Product Manager en SIG Chile, tecnólogo en automatización industrial de la Universidad de Santiago, tiene una experiencia comercial en soluciones de automatización con foco en instrumentación y sensórica, y es PM de SIG desde el año 2017. Muchas gracias, Leonardo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Bueno, mi nombre es Leonardo Campodónico. Soy el Product Manager de la GBC01 y GBC09, que están direccionadas a la detección de presencia y sistemas de instrumentación industrial dentro de la compañía. SIG es líder en la innovación y producción de sensores para la automatización de fábricas, logísticas y plantas de proceso. Cuenta con más de 9.000 empleados y cobertura en más de 100 países a través de 50 filiales y agencias. En Chile sí que está presente desde el año 1988, dando soluciones en las áreas de detección de presencia, seguridad industrial, analizadores de gases, medidores de caudal de gases, control de movimiento de motores, identificación y medición e instrumentación industrial. El día de hoy estoy a cargo del webinar de sensores para la medición de nivel de fluidos dentro de las distintas industrias de procesos, ¿ya? En este webinar revisaremos las generalidades dentro de la medición de nivel, algunas aplicaciones y desafíos, sensores y tecnología, y una pequeña comparativa entre las distintas tecnologías para su selección, ¿ya? Para comenzar esta presentación es necesario entender qué es el nivel, ¿ya? El nivel es una medición muy importante dentro de la industria, tanto desde el punto de vista del funcionamiento del proceso, como de la consideración del balance adecuado de materias primas o productos finales, perdón. ¿Ya? Podemos dividir los instrumentos de nivel de acuerdo a su utilización como medidor continuo de nivel o como detector de nivel. Los detectores de nivel trabajan midiendo bien directamente la altura de un líquido o fluido sobre una línea de referencia, o bien aprovechando las características eléctricas del líquido, como por ejemplo conductividad, la capacidad, ultrasónico o radiación, para la medición, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en consideración que la medición de nivel corresponde a una altura desde una línea de referencia. Existen métodos directos e indirectos para la medición. Hay una diferencia entre la medición continua y detección de puntos de nivel, y cómo elegir la tecnología correcta para cada una de las aplicaciones de los distintos procesos. Los métodos directos consisten principalmente en medir directamente la superficie libre del líquido a partir de una línea de referencia. Puede ser como, por ejemplo, observación directa o una observación visual directa desde una escala graduada, una determinación de posición gracias a un flotador, electrodos que hacen contacto con la superficie libre del líquido. ¿Ya? Esto corresponde a sistemas menos contemporáneos que se utilizan ya que se encuentran en contacto con errores a nivel de operación y de la persona que está realizando esta lectura, como por ejemplo errores de visualización o interpretación de datos, y todo lo que conlleva el tema del monitoreo de los mismos valores, que son sistemas más antiguos y cómo se realizaba la medición de nivel antiguamente. Posterior a esto, tenemos también la medición de métodos indirectos de medición, que estas mediciones se realizan mediante tecnologías de distintas variables, dependiendo del fluido que nosotros estamos midiendo, que permitirían una medición en tiempo real, con una alta precisión, los valores de nivel mediante la obtención de otras variables en función de la aplicación y el fluido a medir. Estas principalmente son gracias a las tecnologías de los sensores de tipo radar, radares de onda guiada, los sensores capacitivos, ultrasónicos, vibratorios y ópticos. ¿Por qué es necesaria una medición de nivel eficiente dentro de nuestro proceso, perdón? Para tener conocimiento del consumo del producto que yo estoy almacenando, tener un control de las pérdidas que puede estar ocasionando mi sistema, tener un control y una automatización de mis procesos, evitar desbordes de estanques de almacenamiento, lo que podría provocar problemas ambientales y de seguridad dependiendo del fluido que nosotros estemos trabajando, daños en sistemas de bombeo, o nos va a permitir generar una operación libre de errores, acceder a monitoreo y datos precisos, y tener un proceso con alto nivel de eficiencia y fiabilidad. ¿Ya?
Ya, dentro de nuestros distintos detectores o sensores de nivel, nosotros tenemos que tener en consideración que existen distintas formas de medir, tanto como por medición continua de nivel o como por medición de puntos de nivel, donde tenemos que una medición continua de nivel permite evaluar el consumo del producto, el control de pérdida, pero sobre todo realizar un control de proceso preciso. Es decir, que nosotros vamos a tener de un 0 a un 100% una lectura en cada uno de estos segmentos. Mientras que cuando nosotros hablamos de valor límite, corresponde a los distintos tipos de switch que me permiten conmutar una señal cuando el medio que se está controlando alcanza o excede un nivel predeterminado o baja de un punto crítico. Quiere decir alarmas de alta o alarmas de baja, como algunos ejemplos, la prevención de sobrellenado, trabajo en vacío, controles de máximo y mínimo dentro de un estanque y prevención de rebosamiento, o sea, puntos específicos. Todos estos sistemas de mediciones de nivel nos van a permitir acceder a monitoreos de sistemas tales como hidráulicos, neumáticos, sistemas de enfriamiento, limpieza y lavado, generación de vapor, esterilización y relleno en los distintos procesos que estos se encuentran insertos. Y también en algunas máquinas como máquinas de procesamiento, máquinas hidráulicas, sistemas de limpieza y desgrasado, sistemas de almacenamiento, dosificación y llenado, y los distintos sistemas dentro de la industria higiénica que son de lavado y sanitización en proceso. La medición o detección de nivel me va a permitir, de cierta manera, dependiendo del fluido que nosotros estemos trabajando, identificar la tecnología adecuada para cada una de las distintas tareas. También tener conocimiento si va a ser con o sin contacto con el fluido, que es algo fundamental dependiendo el tipo de recipiente o almacenaje del fluido. Si va a ser una protección de sobrellenado, una protección del sistema de bombeo, protección contra explosiones, y si son versiones necesariamente higiénicas para la industria de alimentos y bebidas. ¿Cómo sí abarca todo este tipo de necesidades que se pueden encontrar dentro de la industria para los distintos tipos de aplicaciones? Mediante sensores de nivel continuo, donde contamos con sensores de tipo radar, sensores de radar de onda guiada, sensores capacitivos y ultrasónicos para medición continua y detección de puntos de nivel gracias a sensores ópticos, medidores capacitivos y switch vibratorios. Ya que vamos a ir viendo un poco más adelante sus principales características, beneficios y ventajas de los mismos. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales desafíos dentro de la medición de nivel? Es que nosotros nos vamos a encontrar directamente con fluidos con distintos tipos de características. Estas características van de la mano con principalmente líquidos corrosivos, líquidos espumosos, líquidos abrasivos, materiales sólidos, que también tenemos la capacidad de medir con nuestras distintas tecnologías, fluidos con baja conductividad, fluidos en disposiciones irregulares, líquidos a base de agua, líquidos a base de aceite, requerimientos higiénicos y prevención a explosión, que esto va a ser hacia donde nosotros vamos a ir direccionando nuestras soluciones de acuerdo a los requerimientos específicos y particulares en cada uno de los procesos. ¿Ya? Dentro de las primeras de las tecnologías que nosotros vamos a hablar el día de hoy, se encuentra la medición por tipo radar. La medición por tipo radar consiste en un transmisor con un sistema electrónico, además de la conexión a proceso, una antena y un sensor. ¿Ya? Desde la antena al sensor de radar se emiten impulsos cortos de radar. Estos impulsos se van a reflejar en el material que nosotros vamos a estar midiendo el nivel, y son recibidos por la antena en forma de eco. Las ondas de radar se van a propagar a la velocidad de la luz. La duración del impulso del radar desde la emisión hasta la recepción de la señal, o sea, se emite y se recibe, va a ser proporcional a la distancia y por consiguiente a la altura de llenado. ¿Ya? Esta altura calculada por este procedimiento se transforma en la correspondiente señal de salida y se muestra como nuestro valor de medida en forma de nivel. ¿Ya? Hay una pequeña imagen de lo que representa la tecnología del radar. Estos radares cuentan con algunas características como que son en espacio libre, o sea, no están en contacto con el fluido. Hablamos con antenas de 80 Hz para fluido. También hay posibilidad de medir sólido. Es una medición sin contacto. Tenemos rango de medición de hasta 30 metros, los cuales son rangueables.
temperaturas de hasta 200 grados Celsius, presión de procesos de hasta 25 bar. Tenemos distintos tipos de carcasas, los que nos van a permitir llegar a tener distintos grados de protección también. Entonces tenemos la posibilidad de interactuar incluso en sistemas higiénicos, ya dentro de la industria. Tenemos comunicación 420 mA, más comunicación o más protocolo HART, puede ser con o sin pantalla. Contamos con también Bluetooth, que nos va a permitir generar algunas configuraciones básicas dentro del sensor, y las distintas aprobaciones para zonas explosivas, ¿ya? Las principales aplicaciones de este tipo de sensor son idealmente condiciones de proceso dinámica, en donde es necesaria alto nivel de precisión, ya también en fosos de lodo, mezcladores, recipientes de aguas residuales, estanques de mezcla y sedimentos, tanques de reservas para floculantes, filtros finos y gruesos, entre otros. La gran importancia de esto es que son equipos muy versátiles, ya funcionan para distintos tipos de aplicaciones y nos va a permitir medir independiente que hayan polvo en suspensión o distintos elementos que podrían generarlo una señal errónea tanto de eco o de una señal falsa de nivel, ¿ya? Dentro de las principales ventajas que contamos, que se cuenta con las mediciones por tipo radar, es que es un radar sin contacto que se destaca especialmente por su elevada precisión en la medición. Estamos hablando de más o menos 1 milímetro de la medida, ¿ya? Estos son los equipos más precisos que se encuentran en el mercado y son los que tienen la performance más alta dentro de la misma, ¿ya? La medición no se ve afectada por la temperatura, la presión, ni la generación de polvo. Un ajuste sencillo tiene un rango de medición de ajuste libre, lo que nos da alta rangeabilidad, y disponible para todo tipo de fluidos y materiales, ¿ya? No es necesario declarar tampoco el tipo de fluido que nosotros vamos a estar midiendo con este tipo de sensores, por lo cual es bastante intuitivo al momento de implementarlo, Pueden ¿ya? sentirse en la libertad de hacer las consultas si quieren conocer productos específicos para industria específica. Los podemos ir analizando por interno y después vamos pidiendo a Leo que las vaya respondiendo una a una. Adelante, Por Leo. supuesto, entonces en la libertad de hacerlo, si bien o si no pueden dejarlo anotado y se va a responder en función que vayamos avanzando también. Otra de las tecnologías que manejamos para la medición de nivel es nuestro sensor de nivel continuo por medio de TDR, ¿ya? Que es una medición de nivel de radar sin contacto, ¿ya? O sea, perdón. Una medición de tecnología de radar guiado que consta con pulsos de alta frecuencia y reflexión en el medio, ¿ya? Estas microondas de alta frecuencia son guiadas a lo largo de la varilla o bien un cable. En cuanto alcanza la superficie del medio, estas ondas son reflejadas y son recibidas por el sensor. Con el dato de duración de la onda, este va a calcular el nivel de llenado y se muestra como valor de medida, como podemos ver en la imagen que tenemos acá, donde tenemos un pulso de salida, una reflexión en el medio, y el tiempo de vuelo va a ser directamente proporcional a la distancia. Algunas características que tenemos con este tipo de sensores es que tenemos algunas alternativas que son para la industria de alimentos principalmente, que son los inox, y los sensores para industrias convencionales. Tenemos distintos tipos de montaje, salidas digitales y analógicas. Son Smart Sensor, que quiere decir esto, que cuenta con diagnósticos, tareas, comunicación eficiente. Tenemos de rango hasta 4 metros, y rango de temperatura extendido de hasta 180 grados. Leo, me hacen algunas preguntas que podríamos ir ya integrando a nuestro webinar. Por ejemplo, de Ecuador nos preguntan, ¿qué espacio debe tener libre de interferencias para no afectar la precisión de la medida? ¿Cómo, perdón? ¿Qué espacio debe tener libre de interferencias para no afectar la precisión de la medida? La zona muerta es bastante pequeña en este tipo de sensores, por lo que igual pueden ser un par de centímetros necesarios desde la antena, ¿ya? Eso también se puede ir ajustando de acuerdo también al tipo de aplicación. La forma del fluido es súper importante, la deposición del estanque es súper importante para ese tipo de cosas, por lo que va a depender un poco de la aplicación, ¿ya? Pero son zonas muertas bastante reducidas en comparación a otros tipos de sensores, como por ejemplo los ultrasónicos que vamos a ver más adelante. Y cabe en Perfecto. consideración que
dada la tecnología que nosotros contamos con los radares, estamos hablando de precisiones de más o menos un milímetro de la medida. Ya son equipos de alta performance que satisfacen distintos tipos de características, por lo menos lo que son radares. ¿Ya? Acá en los TDR tenemos que son de onda guiada, hay un cierto nivel que va a depender del largo de la sonda también que vamos a seleccionar, que también es de zona muerta. ¿Ya? Igual de todas formas va a depender mucho del estanque y la operación que vamos a tener con este tipo de equipo. Buenísima. No sé si Después, claro, si queda algún punto abierto, ustedes me los pueden seguir preguntando. Por este mismo sistema si no podemos responderlo ahora, porque son altas las preguntas que tenemos, las dejamos seleccionadas para responderlas posteriormente. Aquí el colega Miguel nos pregunta si el radar podría medir en stockpile. Mira lo que estábamos viendo ayer. Hay stock en forma de cono cerrado por una estructura, de cono cerrado con una estructura, o lineales también. Desde luego agregando algún sistema para desplazar el sensor y también ahí tenemos para esto. Rodrigo, ¿me escuchas bien? Que te escuché con un poco de interferencia. ¿Pero alcanzaste a escuchar la pregunta? Sí. ¿Pero me Vale. escucha, Sí, perfecto. bien? Dale no. Sí, efectivamente se puede utilizar en distintos tipos de stockpile. Principalmente en el stockpile está el inconveniente que el material se dispone de una forma irregular. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a tener o puntos medios muy altos o puntos laterales muy altos y no van a ser uniformes dentro de todo el recipiente. ¿Qué quiere decir esto? Si el equipo está mal posicionado me podría marcar un nivel alto cuando solamente tengo detenido el material en un costado del estanque o recipiente, mientras que si lo coloco en el medio también podría generar que el material esté de una forma poco homogénea dentro del estanque. Y efectivamente sí se utiliza para medición en stockpile. Tenemos rangos mucho más extendidos para lo que son mediciones de sólidos hasta 120 metros incluso. Entonces, evidentemente se puede realizar, pero ahora están ofreciendo la posibilidad de hacer la implementación con algún sistema móvil o de posicionamiento adecuado del sensor. Eso va a ir mucho de la mano con el mismo tipo de estanque, el conocimiento que haya con la disposición del producto dentro de ellos. Pero sí es una de las aplicaciones que se utiliza, es el stockpile. Medición de Perfecto. sólidos, silos, entre otros. Perfecto. Después podemos, como les he comentado, seguir con preguntas más específicas en forma directa. Me preguntan si el software para toda la configuración, incluido el mapeo de zonas muertas y activas, es el SOPA. Sí. O sea, no, perdón, como aquí ya estábamos en el radar donde guía, ¿ese es para el radar convencional o es para el...? No, me están preguntando Porque, para la configuración. Para toda la configuración, incluido el mapeo de zonas muertas y activas, ¿es el SOPA? mira, eso se puede realizar directamente en el sensor o bien con una aplicación que es mediante Bluetooth. Esos principalmente los radares son los únicos que no van de la mano con el SOPAS. ¿Ya? Esos son, de todas maneras, el radar es un equipo que está recién lanzado para nosotros, tiene aproximadamente 2 meses. Por eso todavía no están incluidos todos estos, los device descriptors u otros que son necesarios cargar en nuestro sistema. Pero lo que son los LFP, que era el que estábamos hablando ahora, que es nuestro radar de onda guiada, sí se puede hacer directamente del SOPA y cuenta con las facilidades de un Smart Sensor que va a hacer los diagnósticos, las tareas y otros que podemos configurar directamente por IO-Link. Esto nos va a ahorrar un montón de costos, principalmente en la puesta en operación, ya que no son necesarios elementos adicionales para la puesta en marcha. Perfecto. Mira, las siguientes preguntas van a ser respondidas un poco más adelante en tu presentación, así que parece que con tu presentación y después volvemos a revisar algunas de estas preguntas. Perfecto, no hay ningún problema. Claro. Bueno, para continuar y retomar un poco el tema, estábamos hablando de nuestro radar de onda guiada, nuestro LFP, que tenemos distintos tipos de housing, salidas digitales, cuenta con Smart Sensor hasta 4 metros de medición. Dentro de las principales aplicaciones se utilizan en nivel de llenado de depósito en instalación y máquinas de envasado, monitorización de nivel en estaciones de lavado, control de nivel de llenado en instalaciones SIP, que son las de limpieza,
medición de nivel de llenado de la industria cosmética y farmacéutica, y los distintos niveles de monitorización en procesos industriales con condiciones ambientales que pueden ser muy exigentes. Recordemos que esto podemos tener esta IP69. ¿Ya? Y bueno, dentro de las principales ventajas y beneficios es que con un solo sensor se puede tener que es robusto, que nos va a prolongar la vida útil en condiciones adversas, gran flexibilidad gracias a una sonda varilla que pueda acortarse. Eso quiere decir que si podemos tener estandarizado solamente un modelo con una varilla y irlo adecuando a las medidas que nosotros vamos requiriendo en los distintos tipos de estanques. Bueno, si se corta, evidentemente no se puede volver a pegar. Es un ajuste sencillo, tiene un, un sistema de medición continuo de nivel y además con medición de límites. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener una medición de un 0 a un 100%, y además vamos a tener la posibilidad de detectar hasta dos salidas, una de nivel bajo, una de nivel alto, o bajo, lo que vaya a ser necesario para la aplicación, entre otros. Acá hay un pequeño video demostrativo con una aplicación. En la industria de alimentación y bebidas se emplean numerosos líquidos diferentes. Cerveza espumosa, leche, almíbar viscoso y líquidos pegajosos como el chocolate. Si se quiere que los procesos marchen a la perfección, los niveles de los líquidos en los depósitos correspondientes deben controlarse de forma continua, sea cual sea el producto que se mide e independientemente de las condiciones de instalación y el tamaño del depósito. SICK ofrece una solución con el sensor de nivel LFP Inox. Este dispositivo combina la medición continua de niveles y límites con la capacidad de definir libremente puntos de conmutación. El sensor satisface las exigencias de higiene más estrictas. Tiene un indicador giratorio de los valores medidos que indica el nivel como un gráfico de barras o como porcentaje. Los valores de proceso pueden enviarse a un controlador de nivel superior a través de IO-Link. El sensor al completo goza de un tipo de protección IP69K, que ofrece protección contra procesos de limpieza agresivos a altas temperaturas. Mientras que otros sensores de nivel tienen problemas con líquidos que generan espuma y forman películas, el LFP Inox posee una función exclusiva que permite inhibir que le afecte la formación de espuma. En casos de una intensa formación de espuma, se puede activar el modo especial para trabajar con espuma. Esto hace que el sensor sea aún más fiable en aplicaciones para detección de nivel. Existen depósitos y contenedores de cualquier tamaño imaginable con muchos niveles de líquido que deben medirse. El LFP Inox dispone de sondas con varilla hasta 4 metros de longitud, que pueden recortarse a medida manualmente. Los diversos tipos de sondas y conexiones intercambiables hacen que la aplicación del sensor sea flexible, ahorrando así tiempo y dinero. Para cumplir las exigencias higiénicas locales, SICK también suministra bridas para soldar y adaptadores para los sensores aptos a cualquier conexión de proceso local. LFP Inox, el sensor de nivel higiénico para la industria de alimentación y bebidas. Bueno, ese es un poco el foco del sensor LFP, que es el radar de onda guiada. Y en la industria de alimentos, por dar un ejemplo en el que se veía ahí, donde tiene aplicaciones especiales con el tema de la generación de espuma dentro de los diferentes procesos. ¿Ya? Estos son posibles inhibirlo y no generar un error o una falsa medida. ¿Ya? Entonces lo que se hace es la medición solamente del líquido o fluido y se elimina la medición de la espuma. Lo que se hace, si es que se hace con una medición sin contacto, te va a medir desde la espuma. Leo, un poquito en ese contexto, ¿existe algún equipo que permita medir nivel de grasa en aceite, por ejemplo? En trampas de grasa, por ejemplo, se desea revisar la cantidad de grasa que se encuentra en el tanque, en el cual, cuando no hay ni un poco de grasa, igualmente estará lleno de agua. Es bien específica la pregunta. Claro, lo que pasa es que ahí con la grasa va a haber se va a quedar pegado en la sonda, lo que puede generar un error. Entonces es por un problema de la misma viscosidad de la grasa,
que sería ideal a lo mejor medirlo con un sistema sin contacto, para evitar posibles errores dentro de la detección. Son distintas opciones Entonces, que se pueden ir viendo, entonces después vamos a claro, contactar obviamente. directamente a las personas que nos están haciendo esta pregunta. Muchas gracias por las preguntas. Sí, de todas maneras, algunas preguntas que no puedan ser respondidas por acá, eh, nos podemos contactar de forma directa e irla analizando caso a caso. Viene de la mano que muchas soluciones en la industria van de la mano con el proceso en las cuales se encuentran involucrados y es necesario evaluar caso a caso. Estas son condiciones estándar o un poco convencionales de operación. Para alguna aplicación específica hay que analizarlo también dependiendo de las composiciones de los mismos materiales, ¿ya? Bueno, como les decía, también nosotros contamos con nuestro sensor CFP, que es un sensor de nivel continuo de tipo capacitivo. Este cuenta sin zona muerta dentro de la detección, si bien los otros cuentan con un pequeño rango, este no tiene zona muerta en la medida. Este funciona mediante la capacidad de distintos condensadores que van dentro de esta varilla, y mide la capacidad de múltiples segmentos dentro de la onda, lo que garantiza una medición exacta, independiente del medio utilizado. ¿Por qué se recalca eso? Porque muchos sensores capacitivos es necesario que dentro de estanques plásticos se aterrice una barra dentro del mismo o bien fuera del estanque para poder hacer este contacto. Este sensor no es necesario. Viene con una compensación lista que va a permitir, dentro de la misma varilla, la medición sin necesidad de una barra adicional, ¿ya? Estos sensores están hechos principalmente para aplicaciones basadas en aceite y agua, permiten medición en estanques plásticos, como les decía. No se requiere definir el medio en el equipo, que quiere decir esto hay mucho equipo de otras tecnologías que es necesario definir qué tipo de medio es el que nosotros estamos midiendo. Distintos tipos de estanque y formas. Cuenta con IO-Link, como les decía, que es la plataforma que nos va a permitir configurar tantos parámetros de alcance, de temperatura, entre otros, sin zona muerta en la medida, como les decía, una medición de nivel continuo, pero además también tenemos la posibilidad de hacer una medición de nivel, o sea, perdón, de temperatura, ¿ya? Y las principales aplicaciones son en aplicaciones de limpiador y detergente dentro de la industria de alimentos y bebida, medición de aceite y nivel de llenado y temperaturas en sistemas hidráulicos, medición de nivel en recipientes plásticos, como les decía, ya que son a lo mejor mediciones que van a requerir un poco menos de performance dentro del equipo, ¿ya? Estos equipos cuentan principalmente con la ventaja de ser que con un puro sensor nosotros vamos a tener una visualización de nivel y temperatura, cuenta con un manejo intuitivo y sencillo, el cual también es configurable por IO-Link. Es una medición flexible en recipientes de materiales de diferentes materiales, sin necesidad de accesorios adicionales. Se pueden realizar mediciones en estanques pequeños también. Medición en aceite y líquido basado en agua, tampoco es necesario realizar algún tipo de accesorio adicional, ¿ya? Y también tenemos un pequeño video que vamos a adelantar un poco. Human itself for new CFP cubic level sensor has the answer. It combines a whole range of different measuring functions, including continuous level measurement, point level measurement, and temperature monitoring in a single product. Where conventional methods for level measurement lack accuracy, the CFP cubic is millimeter precise. As a result, it delivers maximum process reliability. Containers made of material, even plastic, are no barrier for the CFP cubic flexible level measurement without an additional accessory. Through intelligent MCIM technology from SICK, the CFP cubic also demonstrates flexibility where the medium being measured is concerned. The sensor is suitable for both water-based and oil-based liquids or emulsions. There is no need to teach in the liquid manually when a medium or container changes. This reduces production downtimes, and initial installation is very easy. The integrated temperature sensor at the end of the probe also measures the temperature. The CFP cubic is available with probes to 1,000 millimeters in length. The Easy Clamp bracket provides a flexible means of using one and the same sensor in a whole range of different applications. Due to
to the compact design of the housing, the sensor can even be installed in locations where space is at a premium. Intuitive setup via a guided menu enables the sensor to be adapted to the measuring task quickly and easily. iOLink allows the process data to be integrated into an automation network. CMP Cubic. Simply connect and measure. Half full or half empty. We'll leave the philosophizing to the others. Here at SICK, we measure. Bueno, ahí se resumen un poco las características que había nombrado anteriormente de lo del sensor, donde si bien hay que tener algunas consideraciones siempre, sobre todo los sensores que son con contacto, con varilla, tanto el radar de onda guiada como el sensor capacitivo, es que si bien nosotros tenemos una varilla, por dar un ejemplo, en el caso anterior de 1 metro, y el estanque es de 3 metros, también va a depender mucho de lo que yo necesite al nivel de operaciones. Muchos estanques no pueden funcionar bajo el 30% del nivel de llenado del mismo, entonces no es necesario utilizar, por un ejemplo, en el radar de onda guiada los 4 metros de extensión, cuando solamente podemos dejar determinados los que para mi proceso son necesarios, lo que nos va a ahorrar una serie de costos también por el mismo largo de material, y tener la interpretación de la medición solamente los rangos que yo requiero. Entonces eso también va de la mano un poco con el requerimiento dentro de la industria. ¿Ya? Otra de las tecnologías que nosotros manejamos es la de los sensores ultrasónicos, que es también una medición continua de nivel. El transmisor ultrasónico se basa principalmente en viendo una onda de ultrasonido, una superficie del fluido donde estará depositado, donde se va a reflejar la señal. A partir de la duración de señal del equipo, este va a realizar el cálculo de la distancia del extremo inferior del sensor, quiere decir donde sale el ultrasonido, hacia la parte superior de la superficie, ¿ya? Conociendo la distancia entre el extremo inferior del sensor y el fondo del recipiente, el equipo va a poder definir el llenado. Recordemos que va a medir desde el sensor hasta la superficie del rango máximo, o sea, el rango en el que esté depositado el líquido. Entonces, a nivel general, contamos de un envío de un pulso ultrasónico, una reflexión en el medio, y el posterior recibo del eco. ¿Ya? Algunas de las principales características es que son equipos robustos, sin contacto, que era lo que decíamos anteriormente. Acá evidentemente hay una mayor zona muerta, aproximadamente 30 centímetros, medición sin contacto hasta 3,4 metros, resistencia a la presión hasta 6 bar, tiene una gran robustez dentro del convertidor que también cuenta con pantalla, es una medición continua, también tenemos señales de conmutación, y además de la pantalla de visualización, tenemos salida analógica en corriente y en voltaje, un grado de protección IP67 y cuenta con un manejo bastante sencillo e intuitivo, ¿ya? Y bueno, dentro de las principales ventajas y beneficios es donde entran en juego también todas las ventajas de una medición sin contacto, ya que tanto el grado de suciedad del fluido o la presencia de lodos o pastas dentro del estanque no ejercen ningún tipo de influencia sobre los resultados de medida. Ya esto va en función de la pregunta anterior que hablaban de la grasa, ya que no va a haber un material adherido a la emisión de la señal. ¿Ya? Bueno, esto nos va a permitir medición en distintos tipos de fluido, una unificación de un equipo para diferentes tipos de aplicaciones. Los sensores ultrasónicos son dentro de las mejores soluciones precio-performance para la medición, bajo las consideraciones evidentemente de los distintos tipos de procesos y la precisión que se quiera lograr. Este equipo lo bueno es que permite medir en estanques donde pueden haber agitadores o otros elementos que no permitirían una medición con contacto. Justamente nos hace una pregunta al respecto. Bueno, primero un colega nos dice que, con respecto a otra pregunta anterior, respecto de sensores tipo radar, dice que lo han utilizado en silos con material sólido dando buen resultado. Y también nos preguntan, Leo, por eso te detengo un segundito. Espera, se me perdió la pregunta en este momento. No te preocupes.
Si el tanque tiene aspas para agitar en la parte inferior, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo, perdón? Si el tanque tiene aspas para agitar en la parte inferior, ¿cómo nos afecta eso? Si es una medición sin contacto, no nos afecta, porque, a ver, generalmente cuando estos tanques tienen estos tipos de elementos, de ser, por así decirlo, de procesos invasivos dentro del estanque, pueden generar una serie de, o material en suspensión, o agitación dentro del mismo producto, lo que genera evidentemente problemas, exceptuando los que son sin contacto. O sea, si tenemos una varilla y tiene agitadores, no podemos incorporar un elemento que entre en contacto con ese tipo de elementos. Ahora, dentro de lo que es la performance de un sensor ultrasónico y un radar, que son aplicaciones completamente distintas, donde el radar es para alta precisión, ¿ya? Y eso no afecta en un medidor sin contacto. Ya nosotros, el sensor te va a medir el punto de nivel actual independiente de lo que esté pasando con el mismo sensor. También incluso tienen perturbaciones de eco por distintos tipos de resonancia, entre otras cosas. Entonces, lo que pase bajo el estanque o en el mismo proceso, cuando una medición sin contacto, no me va a afectar. Perfecto. Ya, a no ser que tengamos, o sea, oleadas de productos dentro del estanque, lo que no es muy demostrativo en realidad. Estas son siempre consideraciones en operaciones normales. Ya siempre van a haber algunos casos particulares, pero para ese tipo de aplicaciones se utilizan los medidores sin contacto. ¿Y qué criterios se deben tomar en cuenta en la selección de un sensor? ¿Con o sin contacto? Con la varilla, Un poquito más un adelante. poquito, vamos a ver una pequeña comparación, pero evidentemente va a ser uno que el material pueda traer distintos sólidos en suspensión, ya, o materiales de desgaste de las mismas máquinas, en aceite u otras cosas, lo que me puede provocar un daño en el material de la varilla o del producto. Generalmente se utilizan para fluidos que son más limpios, ¿ya? Con limpios me refiero a que sean productos puros, aceite, agua, mediciones sin contacto. Yo puedo estar teniendo distintos tipos de material particulado dentro del fluido y eso no me va a afectar porque no estoy en contacto con esta interrupción dentro de la medida, por así decirlo. Aparte que pueden dañar las varillas, rayarlas, entre otras cosas, y ir perdiendo los grados de protección. Perfecto, ¿Ya? Leo. Continuamos entonces, te espero para las siguientes Sí. preguntas. Y bueno, aparte, estos principalmente eran con los detectores de nivel continuo, los que estábamos viendo, pero también tenemos los sensores que son para detecciones de puntos de nivel, que era lo que habíamos hablado un poco anteriormente. Uno de ellos son los sensores vibratorios, en donde un estanque se inserta una horquilla vibrante, que nosotros tenemos distintos tipos de formatos para estas mismas. Esta horquilla recibe una excitación piezoeléctrica y va a generar una vibración en el momento que entre en frecuencia o sea, en contacto con el fluido. Ya en estos equipos, si bien esta presentación está orientada principalmente a fluidos, también es posible con otros tipos de varillas también hacer la medición de productos sólidos. ¿Ya? Y bueno, y cuando entra en contacto con el fluido, como les decía, se va a generar una variación en la frecuencia, y esta va a ser registrada con una especie de oscilador que viene integrado dentro del mismo sensor, y esto lo transforma en una conmutación de salida normalizada. Estos principalmente se utilizan para detecciones de puntos de nivel dentro del estanque, como por ejemplo puntos de nivel en distintos estanques de almacenamiento de fluidos, tanto en la industria de alimentos, industria de proceso hidráulico, entre otros, puntos de nivel en depósitos antiaglomerantes, depósitos en reserva en estanques de lavado para la industria de alimentos, supervisión de sistema hidráulico y de refrigerante. Y las principales ventajas, perdón, es que una tecnología universal y fiable para casi todos los tipos de fluidos y aplicaciones, puede utilizarse en depósito y tubería, ya sistema exento de mantenimiento, y por medio de IO-Link puede leerse la frecuencia y la amplitud y la temperatura del sensor. Esto es para corroborar un correcto funcionamiento y operación del mismo sensor. También dentro del rango de detectores de nivel, nosotros tenemos nuestro switch de nivel óptico, que principalmente se baja la tecnología de un sensor fotoeléctrico energético. Ya se basa principalmente en la emisión, transmisión
y recibo de emisiones LED desde el sensor. Podemos ver ahí una pequeña referencia, una imagen cuando entra en contacto con el fluido, me va a hacer una detección. Recordemos que esto es una detección y no una medición continua. Esta medición, una medición nos va a permitir generar mediciones estables en distintos tipos de líquidos. Son diseños bastante compactos, tampoco requiere compensación del medio. Aquí es donde hay algunas limitantes en este tipo de sensores, que son principalmente la temperatura y la presión, que son un poco más restringidas, un poco menos robustos que los otros sensores. Tenemos grado de protección hasta IP69, ¿ya? Cuenta con una carcasa acero inoxidable, y tiene distintos tipos de salidas como PNP o NPN. ¿Ya? Principalmente se utiliza en control de nivel de llenado, sobre todo en líquido acuoso y basados en agua. ¿Ya? O sea, ahí ya restringimos varios campos de aplicación, principalmente por la performance y la robustez del mismo. Protección de marcha en seco para bombas, monitorización de nivel en unidades de sistema de lavado, y las principales ventajas es que es un sensor pequeño y compacto, que también puede ser utilizado para condiciones de montaje complejas en poco espacio, generalmente para implementaciones de nuevos en estanques ya antiguos donde se requiere tener una detección del nivel. Genera bastante ahorro de tiempo gracias a una rápida puesta en servicio, donde tampoco vamos a generar una compensación del medio. El tema del mantenimiento es bastante mínimo, ya que no utiliza piezas en movimiento mecánico, ¿ya? Y no necesita recalibración, incluso en funcionamiento prolongado, ¿ya? También contamos con un detector de nivel capacitivo, que se basa principalmente en la espectroscopía de impedancia eléctrica, que un sistema este es un nuevo sensor que se lanzó hace aproximadamente 2 meses, que también tiene algunas limitancias, principalmente en la presión de proceso y la temperatura del mismo. Tiene grado de protección hasta IP69, se utiliza bastante en aplicaciones higiénicas. Al no tener partes móviles, no genera desgaste, sin mantenimiento, ciclos de limpieza cortos por el tema de la limpieza. Es plug and play, diagnóstico fácil, ¿ya? Cuenta con LED y además IO-Link. Estos se utilizan bastante en la industria de alimentos para detección de distintos tipos de fluidos. Ya al ser IP, al tener un alto grado de IP, son principalmente ese tipo de soluciones, ¿ya? Y las principales aplicaciones de detección de nivel en fluido en tanque y tubería, detección de tuberías vacías, bombas industriales, protección de bombas industriales, perdón, protección contra sobrellenado, o sea, son los mismos tipos de aplicaciones, pero todo va a depender del proceso donde se encuentren insertos. Y es por eso que agregué una pequeña tabla comparativa donde nos va a decir algunos cambios o comparativas dentro de los que nosotros tenemos de las distintas mediciones. Para dar un ejemplo, acá coloqué lo que era un sistema de medición ultrasónico y un sistema radar, donde especifica por dar un ejemplo, tenemos una clara diferencia en el rango de medición, donde con el radar podemos llegar en sólidos hasta 120 metros, la temperatura y la presión son mucho más amplios, o sea, son para procesos mucho más robustos, además que tiene mucha más tolerancia tanto al polvo o a los distintos tipos de perturbaciones del fluido, y las distintas salidas que nosotros podemos ir encontrando dentro del mismo. También con lo que son los sensores de contacto, que en este caso el LFP, cómo funcionan, también el tema de la temperatura, la presión, que son cosas considerables dentro de los procesos en los cuales se van a ver insertos. Siempre va a haber una gran diferencia entre lo que es una medición con contacto o sin contacto y las principales aplicaciones, ¿ya? Y en cuanto a los detectores de nivel, también hay diferencias donde nosotros tenemos los sensores de vibración, que son los sensores más robustos que nosotros tenemos para la detección versus los sensores capacitivos y los sensores ópticos, donde llegamos a mucha mayor temperatura de proceso, a mucha mayor presión de proceso, y cuenta con algunos puntos como IO-Link, entre otros, ¿ya? Y Leo, la aprobación. sí, justamente ese es un punto que le quiero decir a todos nuestros espectadores de hoy día. Nos están haciendo muchas preguntas específicas en cuanto a cuál es el dispositivo más adecuado para ciertos requerimientos específicos.
tanto por distancia como por tipo de medición. Entonces, va a ser difícil que lo respondamos todo el día, pero lo que sí les quiero comentar es que todas estas tablas que Leo está presentando ahora van a ser enviadas post-webinar para que ustedes las puedan revisar. Y en el mail en que se va a enviar va a ir el correo de Leo, donde también le pueden hacer las preguntas directamente a él, para que sea la pregunta más satisfactoria para su requerimiento. Así que hay Claro, un varias poco más. preguntas que se responden con esto, pero hay otras que no vamos a alcanzar a responder. Claro, o sea, efectivamente, qué bueno que tocaste el tema, Rodrigo, porque se va a enviar esta presentación y junto con ella se van a enviar distintas tablas comparativas. Si bien es cierto, si uno va a buscar siempre utilizar el equipo que sea idóneo para distintos tipos de aplicaciones, pero hay distintas tolerancias que van a ir dadas por la misma aplicación, los que nos van a dar hacia dónde direccionarnos. Es decir, si son aplicaciones en las cuales no requiere una alta precisión, y ahí yo voy seleccionando de acuerdo a la misma operación del mismo. Yo no puedo direccionar un sensor de radar, que es el más preciso, el que tiene mejores características, para una medición que a lo mejor no es tan, como así decirlo, influyente dentro del nivel del proceso, en donde podemos utilizar o un detector o un sensor ultrasónico. Entonces, efectivamente, la personalización de la aplicación va a ir de la mano con la solución requerida. Ya estamos hablando de equipos con distintos niveles de performance, y como decía Rodrigo, posterior a que se haga envío a la presentación, donde va a ir mi contacto, nosotros contamos con fuerza de venta en todo Chile, en distintas zonas del país, y además contamos para la gente que es de afuera, con distribuidores técnicos en Sudamérica también, donde también se podrá hacer llegar el soporte directamente con ellos, en el caso que fuera necesario a lo mejor una revisión un poco más exhaustiva de la solución que se requiere. Agregando eso también se envían estas tablas y también un configurador que es bastante interactivo, que va a permitir, no es solamente para la medición de nivel, sino que presión, temperatura, flujo y obviamente nivel, donde nosotros vamos a ir pudiendo seleccionar las cosas que nosotros necesitamos y nos va a ir direccionando. Eso se va a hacer llegar también por correo, un correo separado, porque es un Excel un poco más de mayor peso para el correo. Así que, como les decíamos, las preguntas que son un poco más específicas las podemos canalizar por ese mismo medio, totalmente disponible para ayudarlos y trabajar en lo que ustedes necesiten. Y, como les decía, direccionar también con algún asesor o distribuidor local para tener una mayor cercanía con sus procesos. Y con eso doy por terminada la presentación. Espero que haya sido satisfactoria, y cualquier cosa que ustedes necesitan, como les decía, completamente a disposición para poder analizar la mejor solución para... Por el momento podemos empezar a responder algunas preguntas. Leo, tú puedes entrar a preguntas y respuestas, que son hartas, para que tú mismo vayas eligiendo cuáles de estas vamos a responder ahora en directo en estos minutos que nos quedan, nos quedan 9 minutos. Perfecto. Bueno, veo que preguntaron cuál es la medición de nivel de líquido de pozo hasta una profundidad de 100 metros, el radar. No hay otra alternativa que podamos alcanzar a ese nivel de rango de medición. Me pregunta David Muñoz, de Minera Labra, ¿algún sensor de nivel que mida nivel y temperatura a la vez? Sí tenemos, que es nuestro sensor CFP, es nuestro sensor capacitivo, ¿ya? Ahí sería bueno a lo mejor conocer un poco, porque habla del nivel de estanque unidad hidráulica. Va a depender si hay elementos dentro del estanque que puedan perturbar la medición con contacto, ¿ya? Porque este es con varilla. Para medición de interfase, ahí lo que se hace generalmente es bueno, sobre todo cuando es agua y aceite, la verdad se utilizan distintos tipos de tecnología a la vez para la medición. Si bien el sensor radar de onda guiada me permite generar, por dar un ejemplo, interfaces cuando yo tengo líquido y espuma, cuando es agua y aceite es un poco complicado. La verdad es que se ocupan algunas técnicas que son un poco menos convencionales, como por ejemplo con flotadores,
donde se utiliza un flotador de una densidad superior a la del agua y una inferior a la del aceite para que me genere ese nivel de interfase y se haga una deducción por el largo del mismo estanque. ¿Ya? Entonces ahí es un poco más complicada la medición. Y oh, se me quedó pegado. Por ejemplo, te preguntan si el vapor genera interferencia en sensores ultrasónicos. Podría. La verdad, con los sensores ultrasónicos hay varias consideraciones que hay que tener, sobre todo entre, por así decirlo, la limpieza, o sea, no la limpieza, sino la claridad, o sea, que sea un tema transparente, por así decirlo, entre el sensor y el fluido a medir. Entonces, podría eventualmente generar algunos tipos de perturbaciones. Ahora, generalmente hablamos en casos particulares, eso también se puede ver en las condiciones de proceso, dependiendo de las condiciones. Rodrigo, yo no puedo bajar más. Quedó pegado, Ok, no no, responde. yo te voy leyendo, mira, nos preguntan también si los sensores con ultrasonido traen salida de conmutación aparte de la señal análoga o son solo análogos. Sí, sí tienen. Ya. Entonces podríamos tener una salida tanto en medición continua como por puntos de nivel. Ok, Sebastián nos pregunta, para sensores de nivel por ultrasonido, ¿el ángulo de haz del transductor dentro del montaje Debe ser, disculpa. debe ser proyectado en el diseño? Me imagino que al comienzo, antes de... Sí, porque tiene bueno, en realidad nosotros contamos con una herramienta que es un configurador de estos sensores, que van de la mano un poco con los sensores que se utilizan en detección de procesos más a nivel de fabricación, en la que nosotros podemos incluso reducir el ángulo de propagación de esta onda del ultrasónico para poder adecuarla. Ahora, estos son rangos que se pueden ir adecuando, pero también es recomendable ver de acuerdo a la aplicación, ya que no me puedo comprometer en decir si efectivamente para ese tipo va a calzar o no. O sea, se tendría que ver con la aplicación correcta. Para medir nivel de pulpa de concentrado de cobre, ¿sería recomendable usar nivel por contacto? No, ahí sin contacto, porque con los distintos materiales, sobre todo los concentrados, hay mucho sólido dentro del mismo fluido, lo que van a generar un daño en el sistema que entra en contacto con ellos. Entonces ahí generalmente lo que se utilizan son los sensores de tipo radar, ya que son aplicaciones, ahí hay un ejemplo claro de una aplicación que necesita un mayor nivel de performance, tanto por las condiciones de proceso como las del material medido, en donde la precisión es un dígito multiplicador. Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué tipo de sensor me puedes recomendar para el flujo, para medición de flujo en un chiller? Chiller. O Chiller son los chiller. intercambiadores. Los chillers son los intercambiadores de calor, ¿verdad? Le voy a preguntar a Wilfredo primero. Sí, no, habría que ver qué parte del chiller también. Eso habría que revisarlo de manera personalizada. Wilfredo, entonces después te contactamos por ese tema en particular, ¿no? Yo tengo tu correo, todo para ubicarte. Después nos preguntan si el video de la presentación va a ser enviado igual dentro de nuestro dossier que vamos a enviar. Y podemos enviar, en realidad cuando se hace el envío de esta presentación se envía generalmente en PDF por un tema del peso del mismo, pero puedo enviarlo e incorporarlo de las distintas metodologías de medición, principalmente los links, donde idealmente verlos para no generar un correo que no se pueda recepcionar. Claro, los links son interesantes porque también te va a permitir ver los videos completos. Aquí nosotros presentamos extractos y también verlos con una mejor calidad. Dos preguntas respecto al LFC. En la web de SIC nos dice que tengan IO-Link. Los modelos actuales tienen IO-Link. Sí, lo que pasa es que ese, como les decía, Te perdimos, Leo. ¿Aló, aló? No, lo perdí a Leo. Pero bueno, mientras vuelve y nos preguntan cómo podemos acceder a los videos de los webinars anteriores.
Mira, nosotros, si tú ingresas a www.octobertech.cl,